¿Quieren reseña de novela histórica? ¿Sí? Va. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, martes de recomendación, novela histórica mexicana. ¿Por qué mexicana? Pues porque el mes de septiembre fue nuestro mes patrio y leí un libro que habla precisamente sobre un héroe mexicano, esto como parte de la dinámica BookTube al grito de guerra, que consiste en dar a conocer autores mexicanos, libros que hablen sobre la historia de México, y esta no fue la excepción y decidimos leer como parte de la dinámica y también como lectura conjunta Morir de pie, de Pedro J. Fernández. Es un libro que está por Grijalbo, que es un sello de Penguin Random House. Tiene 320 páginas, un libro muy sencillo de leer. Y de Pedro J. Fernández, ustedes saben que yo había leído hace un par de meses, o bueno, no un par de meses, hace varios meses, Yo Díaz, que es un libro que trata sobre la vida de Porfirio Díaz, un político mexicano, fue presidente de México durante 30 años y es un personaje al que muchos aman u odian. Es un libro que, más allá de emitir un juicio sobre Porfirio Díaz, nos cuenta su historia y lo cuenta de una manera muy amena porque está narrado en primera persona. Entonces, a través de la voz del propio Porfirio, vamos a conocer su carrera militar y política, que es muy interesante, pero también su vida familiar, amorosa, su relación con sus hermanas, etc. Entonces, la verdad es que yo acabé muy contenta de haber leído ese libro porque sentí que aprendí mucho y se los dije cuando hice la reseña. En esta ocasión teníamos muchas ganas de leer Morir de pie, que para quienes no lo saben, está basado en la vida de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue un héroe revolucionario tremendamente importante para nuestro país y este libro justamente se publica cuando se cumplen 100 años de la muerte de Emiliano Zapata. Entonces era un libro que yo tenía muchísimas ganas de leer y una vez más quedo gratamente sorprendida porque Pedro J. Fernández vuelve con la misma fórmula de narrar en primera persona. Emiliano Zapata fue un personaje que nació en el estado de Morelos, es un estado que está pegadito a la Ciudad de México y fue un hombre de pueblo, muy orgulloso de sus raíces. Entonces, al estar narrado en primera persona, podemos conocer mucho más de cerca a ese Emiliano Zapata con ese lenguaje tan característico de la gente que se siente cercana a su gente, que lucha por defender a aquellos que no pueden defenderse. Es un libro muy interesante porque no solamente vamos a conocer parte de la vida política de Zapata y de su lucha durante la revolución, sino también su vida amorosa, su vida familiar, cómo era la relación con la gente que estaba junto a él, que lo rodeaba, que luchaba por las mismas cosas. Es un libro que me gustó porque hace un recorrido en la vida de Emiliano Zapata. Empieza justamente en 1919, cuando Zapata es traicionado y asesinado, y a partir de ahí el propio Zapata nos va a dar recorrido por toda su vida, desde su niñez, su relación con sus padres y cómo estos mueren de manera prematura y cómo él desde muy chico supo que quería luchar para regresarle a la gente aquello que les había sido arrebatado, principalmente sus tierras. Zapata luchó durante muchos años por regresarle al pueblo las tierras que le habían sido arrebatadas. Esta parte me parece tremendamente interesante porque siempre hablamos de Zapata en el colegio y lo tenemos como un héroe inalcanzable y pocas veces conocemos su vida desde esta parte tan cercana y cómo fue realmente el inicio de su lucha, sus enemigos, sus aliados, todas las cosas que él propuso. Emiliano Zapata luchó principalmente en el centro del país. Como les digo, él estaba en Morelos, pero en el norte del país había otro personaje también muy importante para la Revolución Mexicana, que fue Pancho Villa, y estos dos personajes tenían hasta cierto punto pues los mismos intereses, pero también sus diferencias, y vamos a conocer también la relación que había entre ellos. Hay un encuentro muy importante entre Pancho Villa y Emiliano Zapata en Xochimilco que está bien documentado y que está aquí, y esa parte me gusta porque uno conoce momentos de la historia de México que no te enseñan en el colegio y quedan muy bien documentados en esta historia. Vamos a conocer también la vida familiar, como les decía, de Emiliano Zapata, la relación con sus hermanas, la relación con su hermano, cosa que me pareció muy interesante porque yo nunca había escuchado del hermano de Emiliano Zapata, Eufemio, que es su brazo derecho durante esta lucha, que es quien lo cuida, quien también lucha junto a él, y es un personaje del que pocos sabemos y que en este libro sirve también como apoyo para conocer un poco más a profundidad a Zapata, a Emiliano Zapata. Conocemos también la vida amorosa de este hombre que
como buen hombre de la época era un macho mexicano, un hombre muy mujeriego, pero que amaba profundamente a su esposa. En ese sentido vemos a un Zapata vulnerable, a un Zapata temeroso de que le suceda algo a su mujer, y obviamente cómo la protege también, pero a la vez también él se da sus gustos con otras mujeres porque era algo que no podía evitar. Vemos a una figura fuerte, vemos a un hombre, como les digo, cercano a su gente, que lucha. Vemos el papel también que toma en algún momento dentro de la política de nuestro país. Él siempre tuvo muy claro que no quería ser presidente y que no quería ser una figura tan importante. Él solamente quería luchar por su pueblo y lo logra, pero también es traicionado. Y algo también interesantísimo es que conocemos a todos esos personajes que lo rodeaban y que estaban en el poder en ese momento. Victoriano Huerta, Francisco I. Madero, que es con quien inicia la Revolución Mexicana, que después es asesinado y que en algún momento estuvo muy cercano a Zapata y después se convierten, pues si no enemigos, en dos personajes que están políticamente en polos opuestos, y todos esos otros personajes con los que Zapata no comulgaba, con los que tenía diferencias, y cómo también, precisamente por esto, empieza a sentirse cada vez más frustrado y también cada vez más aislado. Es un libro que está bien documentado. Tuvimos la oportunidad hace un par de días de platicar con el autor, con Pedro J. Fernández, y no saben lo interesante que es saber que detrás del interés de dar a conocer a personajes históricos hay un trabajo de investigación enorme, un trabajo de investigación exhaustivo. ¿Por qué? Porque son libros que tratan de ser muy fieles. Obviamente, y fue una de las preguntas que le hice a Pedro, es ¿hasta dónde se separa la ficción de la realidad, sobre todo en este tipo de historias? Y él nos comentaba que él lo único que hizo fue intentar llenar los huecos en este libro, que todo lo que estamos leyendo es real, que todo está documentado, que hay mucha información al respecto del encuentro de Zapata con otros políticos y otros héroes de la revolución, como les platicaba, como es el caso de Pancho Villa. Todo está documentado y es muy interesante cómo el autor logra meterse en la piel de Emiliano Zapata y esos otros personajes para darnos unos diálogos convincentes, para recrear la época de manera muy amena. Hay detalles de la época que nos permiten imaginarnos las cosas. Un ejemplo sería la vestimenta, Emiliano Zapata con su puro, su caballo. Son muchos los detalles y eso es precisamente lo que me gusta de este libro. Me gusta también que, como les digo, utiliza un lenguaje muy sencillo, y algo que yo descubrí hasta ese día de la plática con Pedro, y es un dato que les voy a dar, es que los capítulos están en náhuatl. Yo veía un nombre raro, la verdad, nunca me imaginé que estuvieran en náhuatl, y Pedro nos platicaba que el náhuatl era la lengua también que dominaba Zapata. Es una lengua también que se habla en el centro del país, desgraciadamente cada vez menos, y Zapata se sentía muy orgulloso de sus orígenes y del náhuatl, y es por eso que Pedro, en un guiño por resaltar esta importancia, pone los capítulos en náhuatl, cosa que me parece maravillosa. El libro al final tiene una cronología, pero también trae el Plan de Ayala, que es el que escribe Emiliano Zapata. También trae el manifiesto de Emiliano Zapata para desconocer a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta también fue presidente de México. Zapata no estaba de acuerdo con él, entonces también está este documento. Y me gusta mucho porque obviamente, miren, aquí viene Carta de Emiliano Zapata a Venustiano Carranza. Como les digo, es una lectura rápida, es una lectura ágil. Hay por ahí un detalle que a mí me costó un poco de trabajo, que es precisamente el tema de las fechas. ¿Por qué? Porque el libro no va cronológicamente en orden. Empieza y termina con la muerte de Zapata. Pero en el ínter hay muchos saltos en el tiempo y yo, la verdad, es que sí me confundí. Me estaba costando trabajo como que agarrarle un poco la onda. Afortunadamente, como les digo, hasta el final viene la cronología. Entonces dije, bueno, así ya me queda un poco más claro. Pero ese sería como que el único detalle que a mí me costó un poco de trabajo. Fuera de eso, la verdad es que es una lectura muy amena que se disfruta y con la que uno sigue aprendiendo sobre historia de México por si están interesados. Entonces, hasta aquí mi reseña, hasta aquí mis comentarios. Espero que les guste y espero que le den oportunidad. Yo tengo muchas ganas de seguir leyendo cosas de Pedro porque también tiene un libro de Iturbide, que es un personaje de la independencia de México que me parece tremendamente interesante y a quien quiero acercarme para poder conocer un poco más pues diferentes puntos de vista y diferentes momentos de la historia. Ya leí el Porfiriato, que es un momento histórico, después seguía la Revolución y ahorita me gustaría regresarme
a la independencia. Entonces, bueno, ya le estaré dando oportunidad más adelante. Y eso es todo por el día de hoy. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video el próximo jueves. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.